nosotros somos los estudiantes de enfermería de primer semestre. Vamos a presentar lo que son los focos de auscultación cardíaca. ¿Qué son los focos de auscultación cardíaca? Estos son donde nosotros podemos escuchar claramente los sonidos de las válvulas del corazón. A continuación, yo les voy a presentar lo que es el foco aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal al lado derecho. A continuación les presento el foco aórtico. Vamos a contar los espacios. Esta es la primera pestaña, entonces aquí hay un espacio. Entonces supongamos de que aquí está otra, aquí hay otro espacio. Entonces nos vamos a poner nuestro fonendoscopio y vamos a escuchar. Y ya, así identificamos el foco aórtico. Bueno, muy buenos días. Yo a continuación voy a proseguir con lo que dijo mi compañera. No me tocó la válvula mitral. Esto está ubicado en el quinto espacio intercostal clavicular, donde se puede escuchar mejor lo que es la válvula mitral. A continuación les voy a especificar dónde está exactamente. Como dijo que está en el lado izquierdo del tórax, está en la parte de acá. Nos vamos para acá abajito y le sentimos. Para una especificación más específica tendríamos que utilizar el fonendo y escuchar. Y se puede escuchar específicamente la voz. Hola, mi nombre es Lisette Samaniego y yo les voy a hablar acerca del foco tricuspide. Este se encuentra entre el cuarto y quinto espacio intercostal, justo en la parte inferior del borde izquierdo del esternón. Entonces vamos a contar el cuarto y quinto espacio intercostal. Entonces aquí está 1, 2, 3, 4 y 5, y en el borde externo se encuentra justo aquí. Entonces me voy a poner y escuchamos. Buenos días, mi nombre es Tatiana Tambo. Yo les voy a explicar sobre el foco pulmonar. El foco pulmonar nos sirve para la auscultación, que es el sonido, específicamente de los pulmones, de las vías respiratorias, y también nos podemos enfocar en el cardíaco. Este se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo. También nos sirve para detectar neumonías o algunos silbidos o algunos ruidos que no estén dentro de lo normal. A continuación les voy a explicar dónde se encuentra. Entonces nos colocamos el endoscopio y procedemos a hacer la palpación de nuestro paciente. Como dijimos que se enfoca en el segundo esternón, entonces aquí está el primero y aquí se encuentra el segundo espacio intercostal. Entonces procedemos a hacer la palpación y procedemos a escuchar. En este caso, nuestro paciente se encuentra muy bien. Gracias.